Si quieres, comenzamos y veamos cómo vamos estas partes. Te digo, por un lado, preguntarte cómo vas con tus clases, es decir, cómo vas con tus profesores, si los profesores ya se adecuaron a esta manera. Ayer en la clase que impartí me decían algunos compañeros tuyos de otra clase que había también profesoras que dijeron, no, pues yo no sé nada de esto, entonces no voy a dar clase hasta que sea presencial. Otros me decían que ya otros profesores se habían como adecuado, sobre todo a los tiempos, ¿no? Entonces la carga de trabajo había sido un poco menos. Entonces, lo que discutíamos un poco, la, la sesión de ayer con tus compañeros de otro curso, de otra asignatura, es que en verdad dar clases en línea implica mucha metodología, implica poner la cuestión técnica antes que los contenidos, digamos, porque tiene que ver con una cuestión de cómo muestras de mejor manera los contenidos. En una licenciatura como la nuestra de filosofía, que necesitas leer, releer, comentar, transcribir, digamos que todo es sobre la técnica o la tecnología de la escritura o del lenguaje, pues en general, lo oral, la escucha, la escritura, meter la imagen y meter la transmisión y meter la sincronía, ¿vale? Cosas de este tipo modifica mucho. Entonces, aquí en este caso necesitamos mucho más trabajo de esta planeación. Entonces, te digo que la primera parte sí me gustaría de la sesión de hoy, ver cómo ha sido tu experiencia con los profesores. Ya después de un mes y cachito, ¿no? Ya si ves que ha mejorado, ha empeorado, ¿no? Tú dime, ¿no? ¿Qué te ha parecido la experiencia más? Sí, pues pues ya después de un mes como que ya me acostumbré más o menos a tener mis clases en línea, pero ay, no sé, aún así es complicado algunas veces porque al menos el martes tengo muchas clases seguidas, entonces es muy cansado estar enfrente de la computadora y en Zoom todo el tiempo y todo. Este, entonces pues sí, pero con algunos maestros sí he tenido muchos problemas respecto a la parte técnica porque pues no saben cómo utilizar Zoom y hemos estado cambiando como de plataforma de Zoom a Google Meets y de aquí para allá y de aquí para allá. Entonces, pues sí, eso en primera. Con otros maestros ha estado mejor porque, pues, antes nomás nos daban pues, la clase así y ya, ¿no? Pero ahorita están metiendo presentaciones y yo que soy más visual para aprender, pues me gusta. Entonces, como, no, pues sí, sí, así, me gusta más. O sea, Y, ¿tú crees que los profesores se han como buscado cómo adecuar los contenidos? Digo, porque es un gran tema, ¿eh? Es un gran tema de discusión si puedes enseñar filosofía por estos medios, ¿no? Si, sí. la, si las técnicas básicas de enseñanza de la filosofía y de hacer filosofía se pueden, digamos, llevar a cabo aquí. En verdad, es una discusión fuerte, ¿no? ¿Tú Ujú. cómo has visto a tus profesores? Pues yo creo que sí se puede hasta cierto punto, porque pues uno de mis maestros, se supone su clase era tipo seminario, aunque su clase es de problemas, pero era tipo seminario. Entonces, él es como la clase, él nos la da y nos da una presentación y todo, explica, bla, bla, bla. Y nosotros tenemos que responder cuestionarios que después respondemos en equipo, que después le mandamos a él y después nos lo regresa para responder otra vez en equipo. Entonces es como muy complicada la dinámica, pero al menos nos está haciendo como juntarnos entre compañeros y pues sí discutir. Entonces esos temas sí se me están quedando, sí estoy aprendiendo de esa que, Vale. ajá. O sea, es decir, ¿tú crees que si lo hacemos más colectivo y de discusión podría servir más Pues en tu quizá, caso? porque, bueno, es que yo al menos en una de mis clases en las que toda la clase es así, solo la clase, y somos 30 alumnos en esa clase y nadie utiliza el micrófono, todos hablan por el chat. Entonces, a mí se me hace súper raro, es como, ¿por qué no preguntas y ya nomás ahí está el micrófono, úsalo? No, nadie, todos usan el chat. Entonces, de repente yo me pierdo. Está la maestra dando la clase y yo soy como, ah, sí, bueno, y porque como hay muchas cosas en mi computadora, pues me voy. Claro, Entonces, ya, al menos que haga como un poco de plática o que nos impliquen con otros, sí me ayuda a mí. ya. Ok, ese es buen comentario. No sé si le has comentado a los profesores algo así, porque digo, la retroalimentación en este caso es muy importante.
¿no? O sea, que puedas comentarle a los profesores, oiga, ¿qué tal si hacemos esto, no? ¿Qué tal si podemos hacer aquello? O a tus compañeros, ¿no? Oigan, ¿no? Estaría bien, no Prender el solamente, micrófono. sí, 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 un poquito. ¿Vale? Llegó Kurt. Sí. Hola, Kurt. Sí, no, hola. ¿Vale? Bueno, creo que a ver si puede decir hola. ¿Vale? Entonces, ¿tú crees que sí han buscado, bueno, por el chat, como dices? Hola, hola, Kurt. ¿Vale? Entonces, ¿tú crees que sí ha habido como un esfuerzo de profesores por eso? Por tratar de usar nuevas estrategias y didácticas para enseñar esto. Sí, sí, realmente creo que sí. Y de quien más lo he visto es de mi maestro, el que desapareció una semana, que es Ya. es un maestro que ya está viejito, entonces él no sabía utilizar la computadora. Entonces casi siempre tenemos problemas para conectarnos, pero él prepara sus clases, para compartir pantalla. Entonces nos dice, es que no sé cómo se hace esto, pero pues estuve investigando. Y todos como le mandamos así como tips, no, profe, vea esto, profe, lo otro. Entonces él sí se está esforzando mucho, porque siento que mis otros maestros pues son más jóvenes, tendrán como 30 años o cosas así. Entonces, pues ya es más fácil para ellos, es normal. Ya, Pero ya, mi ya, ya. maestro se anda esforzando mucho. Bueno, eso está bien. Hola, Kurt. Ya te vemos. Vale. Vale. No sé, tú, Kurt, estamos un poco charlando para iniciar la sesión, ¿no? Que la sesión es más bien como de revisar una lectura, que ya la sabes, que es la de Dussel, ¿no? Pero para esta tarea, bueno, para esta actividad, en vez de un reporte, yo los solicité un video. Todo está en claro, digo, has de estar enterado. Pero lo que estábamos tratando de eh, ver es si, digamos, cómo te ha ido en la experiencia, ¿no? Si los profesores se han adecuado, si crees que están bien, ¿no? Digo, llevamos ya un mes y medio, entonces ya avanzamos un poquito, ¿no? En Mm, la... Ajá. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia? Si nos... Pues no sé, a mí me ha costado trabajo adaptarme, la verdad, no. ¿Sí se escucha? Sí, sí, Sí. súper Ah, bien. bien, es que estoy usando el audio de la computadora porque no tengo este aquí. No sé, pues a mí sí me ha costado trabajo adaptarme a todo esto. No sé, no siento que comparta como todas las opiniones con todos los demás. O no sé, si tengo alguna duda, como que igual hay muchas veces que no activo el micrófono en las clases o la cámara, no sé, no me gusta, no, todavía no me acostumbro. Ya, ya, o sea, es decir, sí te cuesta a ti personalmente un poco de trabajo, Sí, ¿no? Oye, y los profesores, ¿has visto que se han esforzado o que te han ayudado, te han preguntado incluso, ¿no? Sí, pues sí, algunos, como dice compañera, también tengo un profesor que ya está medio grande y le costó mucho trabajo y le tuvimos que ayudar pues a saber cómo utilizar estas cosas, que yo tampoco sabía, pero a él le costó mucho trabajo y solo nos ha dado una clase en todo lo que va de, ya, pues, del mes. ya, 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 ya. No, no pasa nada que ladre el perro, ¿eh? O sea, no, no es nada grave, Ah, ¿no? Y que se escuchen las voces. No es nada grave, no te preocupes, ¿vale? No, 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 no hay nada sacro en esto, ¿vale? Este, pues mira, sí, un poco lo que estábamos discutiendo, ¿no? Platicando es cómo les ha ido, porque, digamos, parece que al menos el próximo semestre, si no es híbrido, es decir, si no es mitad presencial y mitad digital, puede ser todo en línea, ¿eh? O sea, por lo menos ya Ciencias ya sacó un comunicado, ha habido por ahí algunos, digamos, comunicados que no es muy claro, pero el problema también para nosotros es que en verdad eh, la vida estudiantil, o sea, es decir, la comunidad, la vida comunitaria es muy importante para nosotros porque un poco lo han señalado ustedes, ¿no? Se discute, se busca
digamos, más que la presencia, porque luego odias a todo mundo, ¿no? Vale, y todo es violencia y muy rara la facultad. Más que eso es como la posibilidad de generar comunidades y seminarios, ¿vale? Esto, y tener amigos para poder discutir esto. Esto es mucho de nosotros, los humanistas, ¿no? O sea, que hay una relación entre nuestro pensamiento, el ejercicio de lo que hacemos y nuestras formas comunitarias. Muy, 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 ¿verdad? Cercanas, ¿sí? Entonces, tenemos un problema nosotros por eso. Entonces, hay, no sé si ya vieron por ahí algunos documentos, ¿no? Que se han entrefiltrado, ¿no? Mostrado que, donde dice que puede ser híbrido, ¿no? El semestre próximo. Sí, entonces, digamos, mientras esperamos, pues hay que ir viendo y cómo adecuando todo esto, ¿sí? Entonces, por eso mi necesidad, pero también un poco estoy grabando esto, entonces también para documentar, ¿no? La experiencia, ¿no? Y su opinión, que es muy importante, ¿vale? Entonces, digamos, esta es la primera parte, ¿no? Digamos, de principio me han dicho que sí, que sus profesores se han esforzado, ¿no? Y que les cuesta trabajo, pero bueno, ahí vamos. Al, y otra cosa que me dijo Dana es que parece que la estrategia de involucrarlos a ustedes para que investiguen más o por lo menos discutan, a ella le parece satisfactorio, ¿sí? O que le resuelve algo. No necesariamente a todos, ¿vale? Hay algunas personas que no. Pero la cuestión ahí es empezar a hacer otro tipo de dinámicas para que ustedes no solamente lean y escriban, pero esto implica más conocimiento de ustedes que puedan aprender otro tipo de cosas, por hacer podcasts, hacer videos, ¿no? Hacer otro tipo de escritos, ¿sí? Hacer otro tipo de diagramas, por ejemplo, ¿vale? Eso quizá va a pasar, ¿vale? Pero también implica dosificarlos, implica también vincularlos en grupos o en parejas para que trabajen esto. Pero esto solamente con el trabajo de ustedes y mío vamos a poder llevarlo a cabo mejor, ¿vale? Esta es un poco la idea. Digo, hay teorías de la enseñanza en línea, hay formas de evaluación. Mejor vayamos adecuándonos, ¿vale? Porque de filosofía, enseñanza en línea hay muy poquito, ¿vale? Esto es como lo interesante. Vale, entonces, esto es un poco la primera parte. La segunda parte es lo del video, ¿vale? No, Kurt, creo que no hiciste el video, ¿verdad? De la actividad, ¿no? No sé si lo hiciste o No, no. no sabía, apenas lo hice ayer, pero Ajá. ¿la entrega era hasta ayer o cuándo era la No, entrega? puedes entregarlo, ¿no? Aquí, digamos, hay una fecha, como digamos, límite, pero esa fecha límite es solamente para la discusión en clase. Pueden entregarlos a final del semestre, pero eso ya saben lo que implica. Si no lo entregan ahora, implica como más trabajo posterior para ustedes. Entonces es mejor que vayan, ¿sí? Sí, Conforme esté calendarizado y agendado. Entonces, si tú lo puedes entregar, entrégalo. O sea, no hay problema, ¿sí? sí. Entonces, aquí la pregunta o lo que podemos discutir es esta relación entre técnicas de producción de video, o sea, de imagen, movimiento, como diría Deleuze, y la exposición filosófica, porque eso fue lo que les pedí. Es decir, lean el texto de Dussel y traten de responder un video que yo hice, ¿vale? Responder significaba en términos amplios, o se clavaban con algo que yo decía y me lo querían responder, o utilizaban parte del texto de Dussel y lo exponían, o aceptaban una tesis de Dussel o la negaban, ¿vale? O sea, responder en sentido muy amplio, ¿vale? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue con esta tarea? Si alguien quiere, Dana o Kurt. Bueno, Kurt no lo hizo, pero Dana sí. Mm. Ajá. Sí, pues pues yo vi el video y estoy casi como todo un día pensando qué iba a hacer porque no estaba segura, pero al final dije como no, bueno, voy a ocupar lo que dijo el profesor, voy a releer el texto y pues yo la verdad se me hace más fácil explicar algo si lo estoy viendo a que si me estoy viendo mi cara. Entonces, por eso yo lo hice como tipo presentación y hablé sobre la presentación. Porque así también es como el semestre pasado di clases en mi prepa
Entonces ya conocía como ese método, entonces dije, ¿cómo lo voy a hacer? Y ya, por eso yo lo hice de esa forma y creo que me ayudó porque ya lo había leído, entonces lo tuve que volver a releer y me salieron algunas preguntas, ¿no? Y lo dije como, no, bueno, ¿y esto cómo se podía aplicar? No sé. Entonces, pues al menos yo lo hice así por esa razón. Y ya como sí sé grabar, de hecho aprendí cómo grabar mi pantalla en mi computadora, no sabía. Entonces eso fue como otro aprendizaje extra. Ujú. Sí, hay muchas cosas que vamos a aprender, ¿vale? Que vamos a aprender de por sí, que ya tenemos que aprender, digamos. No nos podemos, bueno, esa es una discusión a muerte. Los filósofos utilizamos la computadora como una máquina de escribir, ¿vale? Usamos una tecnología muy potente y como que la queremos volver un instrumento que esté dominado por nuestra voluntad. Es muy, digamos, lo discutiremos. Para eso se trata esta clase, ¿vale? Entonces, queremos hacer que una máquina muy sofisticada se convierta, Simondon utiliza abierto y cerrado, ¿no? Cerrado es un tipo de, pues es una herramienta, ¿vale? Es cerrado el uso, está reducido al uso un hacha, ¿vale? No puedes usar un hacha para muchas cosas. En cambio, una computadora la puedes utilizar para muchas cosas, grabar video, grabar audio, producir páginas web, ¿sí? O sea, hay una cantidad enorme de cosas. Entonces es una máquina abierta, ¿vale? Entonces nosotros los filósofos queremos hacer que una máquina abierta muy potente se convierta en una máquina cerrada y que tenga solamente un uso. Esto, eh, vamos, una de mis tesis, después de muchos años dando clases, es que la producción de filosofía todavía es artesanal, ¿sí? O sea, queremos hacer artesanal la filosofía, ¿vale? Y con nuestro sello y cosas así muy, muy raras, ¿vale? Entonces, sí, como ustedes van a ver, van a tener que aprender cosas técnicas que no sabían. Lo interesante con esto, y que también estamos discutiendo aquí, ¿no? Con las lecturas van a ver, es, es si estas técnicas que van a aprender, estos mecanismos, sirven para transmitir, enseñar, producir filosofía, ¿vale? En términos fuertes, ¿sí? Porque la filosofía tiene unas técnicas muy específicas, ¿vale? El estudio es uno, ¿vale? La disciplina es otro. La escritura de ensayos, la escritura de conferencias, el habla, la exposición, la argumentación, ¿sí? El rebatir a alguien, todas esas son técnicas que nos enseñan y las aprendemos en la clase presencial. El profesor utiliza el pizarrón, si es que lo utiliza, ya es una técnica, ¿vale? La forma de leer, por ejemplo, ustedes saben, no lee igual un texto, un analítico que un hermeneuta, ¿vale? Esas son técnicas de lectura filosóficas, ¿sí? ¿Vale? Son prácticas de lectura, ¿sí? Pero entonces, si eso lo llevamos a cabo en relación y lo mezclas con una práctica, una tecnología como es el video, ¿se puede o no se puede? ¿Qué implica? Un poco lo que dice Dana. Pues no estás viendo de principio a nadie, ¿no? Te estás viendo a ti la cara, así como, mira, ¿no? Estás viéndote a ti solito, o sea, y entonces ¿a quién le hablas? ¿No? Estás rezando, porque la forma del rezo, ¿no? De la oración es esa. Sí, le hablas a nadie, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo? Porque cuando das clases, si ves la cara de las personas, ¿sí? Ves la cara de las personas y ves que alguien ya te levantó la ceja o alguien ya te, ¿sí? Ya te odia por lo que dijiste o ya te menosprecia porque no entiendes a Hegel de verdad. O sea, en verdad, no saben, los profesores estamos viéndoles la cara y es una cantidad de sensaciones y de pasiones que pasan ahí que es súper raro, ¿no? Por eso muchos profesores se quejan de que ustedes no prenden la cámara, ¿no? Como no prenden la cámara, no sabes qué está pasando, no sabes si están ahí y qué están viendo, qué están haciendo. Yo no tengo problemas, por ejemplo, ¿no? O sea, si apagan la cámara, ¿sí? Si me hablan, tampoco, ¿vale? Pero sí es una técnica diferente, ¿sí? Es una técnica muy diferente. Y un poco, no sé, digo, Kurt y Dana, no sé si lo hiciste, Dana, ¿no? ¿Hiciste guión del video o no? Sí, 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 Ok. hice mi guión. Sí, yo cuando doy clases de enseñanza de la filosofía, les pido a los alumnos que hagan un guión de clase, ¿sí? Las presentaciones que yo les paso son mi guión de clase, ¿sí? Normalmente
normalmente los profesores hacemos guiones, porque de alguna manera se parece una representación. El profesor está representando algo. Sí, los profesores, en verdad, cuando sales del salón de clases, dejan de ser un personaje, el personaje profesor. ¿Sale? Por eso, cuando los ves en la borrachera o los conoces fuera y los ves en pants, no parecen el personaje, ¿vale? Pero aquí también tienes que hacer un guión. Ahí tienes que producir un guión y tienes que decir, voy a decir esto, después voy a decir esto, ¿vale? Esto es muy sencillo, lo que les pedí es muy sencillo. Les podría pedir algo mucho más complicado, ¿vale? Por ejemplo, la, la, el paso, ¿no? De conceptos a imágenes, ¿sí? Es decir, a ver, háganme un video artístico, ¿sí? Sobre la postura de Dussel, ¿sí? Eso, vamos, la gente de artes sabe, sobre todo de video, sabe cómo hay técnicas para eso. Nosotros no aprendemos esas técnicas, nosotros tenemos técnicas, la crítica es una técnica muy fuerte, filosófica, ¿vale? Y la tienes que aprender, vamos, luego es muy difícil aprenderla, ¿vale? Hay gente que está en doctorado y no lleva a cabo bien técnicas de crítica. Digo, se tiene que aprender, pues si eres filósofo o filósofa, las tienes que llevar a cabo, ¿vale? Los de artes tienen otras técnicas. Aquí nos estamos enfrentando a algo muy interesante. En verdad, aprovechémoslo. Aprendan en verdad a picarle a las cosas y a producir cosas que no solamente sea un choro, ¿vale? Pues, los choros están bien, pues, son muy potentes, ¿no? Y funcionan bien, ¿no? Y son necesarios, ¿vale? Aún no caducan en el mundo, ¿vale? Pero, pero en verdad, aquí es interesante, por ejemplo, lo que dice Dana, estuve un día entero, ¿no? Estuve un día entero pensando, sí, ¿vale? Hacer la tesis les va a costar 2 años, o sea, estoy jugando, ¿vale? Pero les va a costar más, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas hay que pensarlas, hay que reflexionarlas en relación a la práctica de la filosofía. Y en verdad darnos cuenta que nuestra forma de hacer filosofía es muy artesanal todavía, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? En verdad es como un artesano, estás ahí puliendo los conceptos, puliendo las palabras, leyendo tu material, ¿vale? Encerradito, ¿eh? Esto es muy artesanal y la cuestión con las tecnologías digitales que nosotros tenemos que enfrentarnos ahora es que en verdad son pues de experimento, ¿no? De error, de aprendizaje, ¿vale? Estamos aprendiendo cómo hacer filosofía aquí. Entonces valorémoslo, ¿vale? Esto es interesante. Bueno, no sé si quieran señalar algo más, o sea, de la experiencia de hacer el video, porque por otro lado solamente les pedí un video expositivo, ¿eh? O sea, es decir, el discurso era propiamente expositivo, era decirme de qué se trata el problema, de elaborar un poco más, ¿no? Atender los puntos. No era interpretar, no era investigar nada más, ¿vale? Era algo muy sencillo. Vale. Dana, ¿tienes algún otro Ah, señalamiento? sí, pues ves que teníamos que hacerlo de 5 a 7 minutos. Ajá, pues yo primero lo hice sin grabarme, dije como voy a practicar a ver qué tal. Y me salieron casi 10 minutos y yo como no, entonces lo acorté y ya me salieron como, ¿cuántos minutos? Como 8 minutos. Y ya al final dije como bueno, ya ni modo, 7 y 8 minutos, ya lo que sea. Pero es que también tuve que hacer otro video para otra de mis clases porque no pude entrar, entonces la maestra, teníamos que exponer, entonces me dijo, graba tu exposición. Y entonces grabé mi exposición y pues fue de 15 minutos. Y ya cuando, también me hizo subir el video a YouTube, entonces cuando ya vi el video fue como, chale, 15 minutos, ni yo lo vería, ¿no? Entonces eso me dio como, pues tienen que ser cortitos, ¿no? Porque si no nos obligan a verlos, a mí al menos 15 minutos se me hace mucho tiempo, es como, ay, no. Sí, estas cuestiones técnicas son bastante interesantes, ¿no? O sea, imagínate cómo tiras la teoría de Platón, o sea, tiras el choro de la teoría de Platón en 5 minutos, ¿no? En verdad es un reto interesante, ¿no? Hay gente que lo hace mejor que otros, eso ni qué. Pero por otro lado, también descubriste que el tiempo del video es diferente al tiempo de la exposición, ¿no? Sí, ujú, Entonces, eso también hay que valorarlo, ¿no? Porque, digamos, a ver,
tengo una profesora que es mi maestra, que la invitan a un coloquio. Cuando no le dan la magistral, tiene que estar en una mesa. Entonces, en una mesa de coloquio tienes 20 minutos máximo, ¿vale? Entonces, llega con un tamaño así de hojas, que es la parte de su investigación, y dice, pues les voy a leer esto. Pues no lees esto en 20 minutos, o sea, ¿no? Lo tienes que, esto fácil es como para medio día entero, ¿vale? Entonces, ella se queda normalmente a la mitad de la primera página. ¿Por qué? Porque va exponiendo y va elaborando, ¿vale? Esto son nuestras técnicas. Nosotros nos podemos clavar en nuestro discurso largo, largo. No es porque nos guste o escucharnos, es porque así es el discurso filosófico, ¿vale? La suma teológica es de ese tamaño porque pues, es de ese tamaño, ¿no? La fenomenología es de ese tamaño igual porque el discurso exige ese tipo de argumentación, ese tipo de construcción. El video no, ¿sí? El video no se enfrenta a otro tipo de cuestiones, ¿vale? La cuestión aquí es si puedes hacer filosofía en el video. Ese es otro problema, ¿vale? Pero de principio, como ejercicios de clase, está bien, ¿vale? No sé, entonces un poco también para que estés enterado, Kurt, ¿no? De lo que se aproxima, ¿no? Ok, les presento un poco, aquí estoy ¿cómo se llama? En Classroom, ¿no? Y les puse los videos, Dana lo posteó en el tablero, después ya lo pasó a donde tendría que ir, que es en el, en el área de tarea, porque ahí es donde yo lo reviso. Vean, hay 13 asignados, pero nada más 2 han entregado, ¿vale? Dana ya lo entregó, ¿no? De hecho, está acá, ¿no? Ese es el video de Dana. La idea, Dana, es que pueda yo hacer una lista de reproducción. Y no puedo por Ah, ya. esto. Mira, Ajá, sí porque es cierto. cuando lo subiste, le dijiste que era para niños, ¿no? O sea, por descontado, YouTube te da como ese criterio, Ah, ok. pues se dice que el video es para niños y por lo tanto no puedes, por sus políticas, no lo puedes poner en lista de reproducción. Eso también Ah, ya. implicaría que no lo puedo compartir en ciertos espacios. ¿Sí? Ah, ok. No, ya, entonces ya entendí. Sí, entonces sí ya sé cómo cambiarlo. Para Entonces cambiar tendrías eso. que cambiarlo nada más para... Ujú. También tienen los comentarios activados. Digo, eso es tu derecho si quieres. Pero no sé cómo lo hice, entonces. Sí, hay formas de... ¿Cómo se llama? Te voy a denunciar, te voy a flaguear Ah, con... No. Ay, perdón, permítanme. No. Ashley también lo hizo, pero lo subió a Drive. Drive, ¿no? Ujú. Y entonces no sé cuánto pese y cuánto, si yo lo quiero bajar, déjenme ver cuánto pesa. Vean, pesa 1 giga, 1.4 gigas, ¿vale? Entonces es enorme el video de Ashley, ¿no? Entonces yo por eso les decía que era mejor que lo subieran a YouTube. ¿Por qué? Porque así lo podemos manejar de mejor manera, ¿sí? Si yo quiero bajar el de Ashley, o sea, me voy a tardar, bueno, tengo buen internet, pero de todos modos es muy pesado a la computadora. ¿Y para qué lo quiero tener guardado en mi computadora? Pues, ¿no? O sea, sí me caen bien y todo, pero no es como, no es como la idea, pues, ¿no? Entonces, ya le pedí a Ashley que lo suba a YouTube. Si él tiene buen internet, aunque también si él no tiene buen internet va a tener un problema para subirlo. Sí, le va a costar un poco subirlo a YouTube, ¿sí? Va Ujú. a tardar un poco si lo lleva en una USB y luego lo conecta en la computadora y luego, ¿sí? Entonces, eso lo tenemos que empezar a ver, ¿sí? ¿El tuyo era muy pesado, Dana? No, ya. Ok, Me muteé. No, de hecho no. vale. Ok, entonces, como ustedes ven, estas cosas van a empezar sí, ya no solamente tienen que escribir un texto de 7 cuartillas, sino ahora que van a tener que pensar en cuántos gigas o megas pesa un video, ¿no? O un audio, ¿sale? Entonces, eso es la idea. ¿Alguna cuestión que quieras preguntar, Kurt o Ashley?
¿no? Oigan, No. por favor, no pongan ¿cómo se llama? Sus libreros atrás, oigan, eso es súper lugar común de los filósofos. No, no, no es cierto. Pero en verdad, todos los filósofos ponen sus libreros, Sí. ¿no? Es como, oigan, pero pues ya sé que leen mucho y son muy inteligentes, pero, ¿no? Entonces está bien, pues, no, pongan lo que quieran, no importa nada, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre esto? Si no, vamos a TikTok, ¿no? Eh, no sé si ya pudieron, yo les mandé, como ustedes saben, voy a compartir de nuevo la pantalla para enseñarles lo que les compartí. Yo les compartí ya esta actividad, va de este documento. Ustedes lo tienen en Classroom, ¿sí? Y pueden verlo cuando quieran. Sí, básicamente lo que es los criterios de la actividad, los objetivos, en qué consiste la actividad, dónde pueden bajar TikTok, los tutoriales que pueden ver, cómo funciona. Y la idea es esta. El objetivo es que los estudiantes utilicen una app de celular, ¿sí? Como herramienta de transmisión de la filosofía. Aquí transmisión de la filosofía es muy amplia, desde divulgación hasta exposición, ¿vale? Y en verdad, aquí hay muchos ejemplos que pueden utilizar. Yo no sé si se los puse, si no se los puse, se los pongo, ¿no? Aunque está en el documento, bueno, se los paso, ¿no? Esta chica es marroquí, es española, no sé si, a ver si lo pueden escuchar, si no, díganme si lo escuchan. Sí, sí se oye, pero muy bajito. Ok, yo lo que quería, se los voy a poner en Classroom, ¿no? Ya lo bajé para ponérselos. Es un pequeño video donde la chica es marroquí, pero vive en España. Y alguien le puso, si ustedes ven en el comentario, a llorar a tu país, ¿no? En una red social se lo pusieron. Yo creo que ella estaba discutiendo algo del racismo, de cualquier cosa, ¿no? Entonces le pusieron a llorar a tu país, ¿no? Entonces ella hizo una parodia en donde en TikTok, ¿no? Decía que traía la mochila, que regresaba a su país y lo que quería hacer era llorar ahí, pero no iba a quedarse, solamente iba a llorar, iba a regresar a España, porque no la dejaban llorar en España, tenía que llorar ¿no? Entonces, lo que trato de mostrarles es que TikTok es muy flexible, ¿no? Si ya entraron, yo sé que Dana ya lo había utilizado, no sé si Kurt lo has utilizado. No, ahorita me cuentan. Eh, Ajá, dime, Kurt. sí, sí lo he utilizado, pero la verdad no he encontrado como muchas cosas interesantes. La verdad, casi todos son como, no sé, fragmentos de canciones de pop y alguien bailando y ya. O sea, Sí, no he visto mostrando como, cuerpo, ¿no? O sea, sí, mostrando no he cuerpo, visto como porque eso es, más cosas. sí, hay que aprender a buscarle, ¿vale? O sea, hay que con un hashtag filosofía o philosophy, ¿no? O buscar por otro tipo de... Yo he encontrado cosas bastante interesantes, por ejemplo, gente que enseña matemáticas o enseña francés, ¿vale? Y pues enseñan ahí algunas palabras, ¿no? Algunas frases. Hay que ir buscarle, por ejemplo, estas son críticas sociales. En los ejemplos que yo les puse, hay también usos en historia. Entonces, la idea, en verdad, lo que vamos a ir haciendo es ver si podemos confrontar la filosofía y cómo transmitirla ahí. Puede ser como divulgación de la filosofía. Bueno, pues les voy a explicar a Platón, ¿no? Y utilizar alguno de los filtros que te da, ¿no? Que modifica cosas, la imagen, no sé, ¿vale? O pueden representar algo, un momento clásico de la filosofía, ¿sí? O un momento de cómo están estudiando filosofía, ¿no? Ay, estoy estudiando filosofía, ¿no? Pero no le entiendo nada a Kant, ¿no? Hable, o sea, entonces te pones a llorar, no sé, o sea, en verdad, sí, ese tipo de cosas que nos suceden como estudiantes, ¿no? Momento de enfrentarte con una lectura, ¿no? Este tipo de cosas pueden servir.
Pues la idea es como eso, usarla como transmisión de la filosofía en todo el amplio gama, la amplia gama de lo que es hacer filosofía. No solamente es, oh, estoy pensando, ¿no? Y entiendo y puedo repetir las teorías, sino en verdad nuestros problemas como estudiantes, ¿sí? Nuestros problemas en las clases. Hay mucha variedad, ¿vale? Entonces estaría bien que alguien de ustedes se hiciera TikToker, no, y ganara millones de dólares haciendo TikToks. No, eso estaría bien, pues. Un filósofo, una filósofa TikToker estaría bien, ¿vale? Pero no sé, Dana, ¿tú tienes algún acercamiento que has tenido? Pues yo no había usado TikTok antes nunca, entonces, y de hecho había pasado toda la cuarentena así como con el honor de no haber descargado TikTok. Y ya después, pues ya nos dije, tuve que descargar TikTok y ahora soy adicta a TikTok porque es muy triste, pero uno sí se vuelve adicto. Entonces, yo sí he encontrado muchas cosas ahí, aparte de los videos que menciona Corto y todo esto de que están bailando nomás ahí. También encontré una página bueno, encontré dos TikTok, ¿cómo se les dice? ¿TikTokers? Sí, ¿verdad? TikTokers. Ajá. Como Una es una YouTubers. YouTuber, sí, TikTokers, es que suena raro. Pero hay una chava que enseña clases de historia, pero pues lo cuenta como chisme, ¿no? Entonces, o sea, sí están bien sus videos, pero no sé, como que no me llaman mucho la atención. Pero hay otro chavo que encontré, apenas lo encontré hace como 3 días, así me pareció nomás, que representa momentos de la historia. Por ejemplo, tiene el resumen de la guerra de Corea del Norte, resumen de la guerra del Pacífico. Y son muy chistosos. Entonces, te los resume así en un minuto. Y dije como, pues eso estaría muy chido, pero en vez de hacerlo de historia, hacerlo de filosofía. Y ay, no, ahora me paso muchas horas en TikTok y es no, porque hay Pues muchas cosas, sí. piénsalo como aprendizaje, en serio, no es Ujú. en las discusiones de educación en línea, se discute mucho cómo esas horas que parecen inútiles y que es como swipeas, como se dicen, ¿no? Swipeas, scrolleas también se le llama, ¿no? Facebook, estás aprendiendo cosas, ¿no? Que no son formales y que nadie te pone un examen de eso, ¿no? A ver, ¿qué publicó ahora AMLO? No, o sea, no, o sea, no, dime la estructura de las publicaciones de AMLO de un año y ahora compárala con las de este año. ¿Vale? No hay como exámenes de eso, ¿vale? Hay algún académico ¿no? Joven, que ahora hace ese tipo de cosas. Pero ahí estamos aprendiendo cosas, ¿sí? Se aprenden cosas. Entonces, tómalo como un aprendizaje. Y si nos pasas esos dos TikTokers, digamos, en Classroom, para que los demás también vayan encontrándolo. Los ejemplos, digo, imagínense, ¿cómo haces un baile? Por ejemplo, algo muy sencillo, ¿no? ¿Cómo haces un baile, no sé, al estilo Aristóteles? Estoy jugando, ¿eh? O sea, pero ¿cómo harías eso? O sea, ¿sí? Yo sé que no somos artistas y no estamos pensando eso, pero y dices, bueno, eso es muy ridículo o no tiene ningún sentido, pero, ¿vale? Luego hay cosas muy raras que funcionan, ¿no? Entonces, luego mucho el problema es cómo tú las llevas a cabo, ¿no? Corporalmente, más que otra cosa, ¿vale? Pero entonces, por ejemplo, no sé, eh, es que estoy pensando, díganme ¿cómo haces una escena con Schopenhauer, ¿no? O una escena con Wittgenstein, ¿no? Todo esquizofrénico y, ¿no? Maniático. O, ¿no? Lees cómo era Marsilio Ficino y una anécdota rara de Marsilio Ficino, pues la representas en un minuto, ¿no? Claro, después vas a tener un TikTok, un video autista, como dice un amigo, ¿no? O sea, que nadie le va a entender, ¿no? O sea, muy bonito, muy preparado, pero nadie le va a entender ni le va a causar gracia ni va a lograr lo que quieres, ¿sí? Pero ese tipo de cosas son cuestiones técnicas que vamos aprendiendo, ¿no? Cómo la representación, cómo se vería, ¿sí? ¿Qué es lo que quieres que se vea y qué es lo que no quieres que se vea? Sí, como estamos pensando en técnicas de visión, esto es lo que empezamos a discutir, ¿vale? Si quieren, les puedo pasar una película que se llama así lo que vemos, ¿vale? Y es discutiendo las tecnologías un poco de la visión y cómo está construida nuestra visión. Pero bueno,
Ya les pasaré eso, ¿vale? Ok, entonces, digamos, el acercamiento a TikTok, igual que el acercamiento a los videos y el acercamiento a las clases, era como ir pensando, ir reflexionando sobre la tecnología y lo que hacemos como filosofía. Pero al mismo tiempo, meternos a, pues, checar cómo van con eso, porque me tienen que entregar un TikTok al final del semestre. Uno, ¿vale? Uno. No importa que sea de 15 segundos, ¿vale? Pero tiene que de alguna manera transmitir la filosofía. Claro, ¿cuáles son los criterios? Pues no está muy abierto, no he dado criterios para eso. No he dicho, que sí sea conceptual. Ándale, pues, ¿qué es lo conceptual? Que tenga rigor. Bueno, pues, ¿qué? No, ¿vale? Pero esto es porque estamos experimentando, ¿vale? ¿Alguna pregunta sobre esto? Si no, pasamos a la exposición de Dussel, a revisar un poco su texto. Díganme. ¿No? Bueno, ya sé que les da miedo entrar a TikTok, pero bueno, ¿no? Y que se burlen de ustedes, sus compañeros y la gente de su edad, ¿no? Sí, porque tengo muchos de mis amigos de la carrera en Facebook y todos son como, no, TikTok es horrible, TikTok es un asco, quien no ve Sí, TikTok es gente de verdad. Y como- ujú. Sí, así como, todos tenemos pensamientos, los TikTokers tienen una mentalidad de 7 años, ¿no? Ajá, sí. Sí, yo he Entonces, escuchado profesores igual, ¿no? ujú. Sí, o decir, no, hay que ser adultos, ciudadanos, civilizados. Sí, yo lo sé que va por ahí un poco, pero la cuestión con la tecnología es que es un espacio de apropiación de potencias técnicas, diría Benjamin. O sea, es decir, como de, ah, es que de ejercitamiento, ¿vale? Ejercitamos capacidades. Sería como un poco la forma de plantearlo, ¿no? Entonces, pues ejercitamos esas también, pues, digamos. Quizá luego podamos ganar dinero con ellas como filósofos, no sé. Digo, vale, ok. Vayamos al texto de Dussel. No sé si lo pudieron leer. Bueno, yo sé que Dana sí lo pudo leer. Kurt, ¿lo leíste? El texto de Dussel. No, bueno, ya dijiste que no. Vale, el texto de Dussel es este. Este no es. Permítanme, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. Se llama Hacia la liberación científica y tecnológica. ¿Vale? Es un texto de 2014, realmente reciente, ¿no? En términos de bibliografía. Lo vamos a revisar aquí muy rápido. Yo les hice la exposición también en el video. Ustedes pueden ver el video de la exposición. Pero aquí vamos a retomar cosas porque es interesante y lo que me gustaría es discutir el texto tal cual. ¿Vale? Entonces, de principio me gustaría saber qué te pareció, Dana, porque Ashley en su video decía que estaba de acuerdo con Dussel, ¿no? Que todo Dussel era maravilloso y que la postura de Dussel era muy bonita, ¿vale? Entonces, no sé qué te pareció a ti, sobre todo enfrentarlo con el texto de Nicole, ¿vale? El texto de Nicole es mucho más conceptual, es un libro, ¿no? Un libelo, ¿no? Muy, muy conceptual y que está atendiendo un problema conceptual. El texto de Dussel es un artículo, es una conferencia en un evento, digamos, político, ¿vale? Eso es muy Dussel, ¿vale? Sí, eso es muy Dussel. Sí, hay que aceptar que es nuestro filósofo institucional del gobierno actual, ¿vale? O sea, sí, entonces, pues ahí vemos a Dussel tal cual es. Pues no sé qué te pareció, Dana. Sí, a mí sí me gustó el texto, se me hizo más sencillo que leer a Nicole, la verdad, pero o sea, sí me gustó todo lo que decía y cómo lo explicaba, o sea, en la parte como metodológica, eso sí me gustó, pero al final sí me quedaron algunas cuestiones que fueron las que planteé en el video, porque como que da a entender que, o a lo mejor yo estoy entendiendo mal, pero lo que yo entendí al final era que no me quedó claro hasta qué punto se puede llegar en como en pos del desarrollo tecnológico para desarrollar un pueblo, porque lo pone así como lo ideal, ¿no? Y la parte nacionalista y que la tecnología nos debe de ayudar para eso y que no sé qué. Pero a mí me queda como, no, pues sí, o sea, sí está chido desarrollarse, pero pues también hasta qué punto se puede en un país, o sea, sobre qué vas a pasar. Y eso es algo que siento que él no menciona y siento que hasta cierto punto como que lo evita para decir como, sí, el desarrollo de la tecnología es chido, no importa qué tanto. Sí, ahí hay como muchas cuestiones.
no hay que solicitarle tanto al texto, ¿no? O sea, el texto es una conferencia, una cosa de lo que yo he tratado como de mostrarles, digamos, en este, como de comienzo de la clase, como fundamento de la clase, es que normalmente los filósofos eh, mexicanos, cuando hablan de lo tecnológico, hablan en ese tipo de textos. O sea, no son textos muy elaborados hasta ahora, ¿vale? Ya tenemos como textos más elaborados a partir de Gauss y de Nicole, ¿no? Que son más o menos, bueno, el de Nicole es mucho más nuevo, vamos, el texto, 70s, 80s, pero a partir de Gauss, a partir de los 30, tenemos textos mucho más académicos, más rigurosos. Antes tenemos, en verdad, artículos y exposiciones, tanto en periódicos como en revistas o en discursos, ¿vale? Discursos públicos, donde se habla de lo tecnológico. Este texto de Dussel está remitiendo realmente a ese tipo de textos. Son textos de ocasión, ¿no? De circunstancia. Él está hablando, le estoy mostrando la página de Wikipedia, está hablando en esta cumbre de UNASUR, ¿vale? Que es el gobierno de naciones suramericanas, ¿sí? Que se llevó a cabo, como ven aquí, en Guayaquil, en Ecuador, en 2014. Allí está hablando Dussel. Es un texto, es una conferencia, o sea, es como, bueno, vamos a reunirnos aquí para tomar decisiones, ¿no? A multinacionales y pues invita a especialistas, ¿vale? Y como, por supuesto, tenemos una tendencia política, ¿no? Que tenemos que ser bloque frente a otras bloques políticos, otras tendencias políticas, pues invita a la gente, a nuestra gente, es como un poco la idea, ¿vale? Entonces, Dussel se presenta ahí como un intelectual mexicano-argentino, ¿vale? Y habla y lo ponen en una mesa de tecnología, ¿vale? Y entonces él va a tratar de elaborar su arsenal conceptual, ¿sí? Su arsenal conceptual. Eh, déjenme, bueno, no van a ver esto, permítanme. Entonces déjenme compartirles la presentación, ¿no? Bueno, ya la vieron están viendo la presentación de Evernote, perdón, porque es que luego esta cosa se le sale. Sí, sí, Ah, sí ok. es. Esto para que vean es mi guión, ¿ya se fijaron? Aquí tienen mi guión. Yo la metí en un análisis, digamos, estilístico, estadístico, ¿no? Y para que vean, es un texto, como ustedes ya saben, que está fundado en tecnología y ciencia. Esto va a ser muy importante, no va a separar la tecnología y la ciencia. Recuerden que en el texto de Nicole él postula de principio que la tecné, ¿no? Que la práctica sea separado de alguna manera de la ciencia, que la ciencia es la tecné de la tecné, recuerden, o la praxis de la praxis, ¿no? ¿Recuerdan el texto de Nicole? Nicole sí hace una distinción entre ciencia y tecnología, pero para él esta distinción es como epocal, voy a decirlo así. Está determinada por ciertas circunstancias históricas en donde ha aumentado el poder tecnológico. Aquí Dussel no, aquí Dussel cree que ciencia y tecnología van de la mano. Pero lo divertido es que va a entender a la tecnología en relación con el desarrollo y con la política, con el desarrollo económico de un país. O sea, él va a aceptar la tesis de que mientras más tecnología y mientras más ciencia, más desarrollado va a estar un país. Pero desarrollo ¿en qué sentido? En relación con la autodeterminación, ¿vale? Si se fijan, es un texto muy político o en la que circunstancia lo que busca es determinar, pues eso sí, políticas nacionales y políticas internacionales o multinacionales, políticas así, lineamientos nacionales, internacionales, para el desarrollo de la ciencia y tecnología, porque está asumiendo que la ciencia y tecnología va a ayudar al desarrollo económico de un país, ¿sí? En este caso, de países no desarrollados, como se le llama, de América del Sur, ¿vale? Para utilizar un poco la idea. Y él va a añadir la noción de revolución
o de autodeterminación, ¿sí? Entonces, va a ser como, Dussel es en verdad muy inteligente, va a tratar de vincular ciertos discursos de la tecnología para uso económico y va a decir que lo que necesitamos es introducir un principio de autodeterminación de los pueblos, ¿sí? Entonces, aquí hay otro análisis muy sencillo. Por supuesto, está pensando, ahorita vamos, esto se los quiero decir, ¿no? Voy a desarrollarlo un poco más. Está pensando la tecnología como industria, ¿sí? No está pensando la tecnología como digital, ni está pensando la tecnología en sentido amplio como Nicole, el texto de Nicole, ¿no? La tecnología básicamente es industria. Esto va a marcar a Dussel como un pensador marxista de los 70, ¿sí? Él está siguiendo mucho la forma en cómo el marxismo de los 60, 70, incluso 80 pensó la tecnología. No es la única manera, de los marxistas, pero él lo está asumiendo muy así. La tecnología es industria. Paremos de contar, ¿vale? Entonces, y por eso va la innovación, ¿vale? Entonces, esto va a ser de principio lo que quería mostrarles en este análisis y lo que me gustaría ahora es meterme a la lectura, sobre todo para ver sus caracterizaciones de ciencia. Permítanme, esa es la lectura que viene. Ándale, ¿dónde estás? Oh, ahí estás. Eso, ¿no? Un poco lo que yo les decía en el video, que la idea de liberación, autodeterminación e incluso de revolución está muy clara en este texto. Pero cuando lo publicaron, cambiaron completamente la noción de liberación por el de autodeterminación, ¿no? Tecnológica de los pueblos, ¿sí? Entonces, de nuevo, lo que quiero mostrarles es que es una reflexión política, ¿no? Y de políticas públicas, ¿sí? Y por lo tanto, no tiene una hondura conceptual muy grande, pero sí nos deja ver cómo lo está concibiendo, que es un poco lo que vamos a ver al final de esta exposición. Si quieren, voy a leer algunas partes de aquí, ¿no? Para ver qué está entendiendo Dussel, que ya seguro lo leyeron, como lo leyeron varias veces, solamente para refrescarnos, ¿vale? Dice, la posición tradicional en este aspecto epistemológico sostiene que la ciencia es un conocimiento explicativo de lo real a partir de teorías, las cuales son a su vez el horizonte de donde se interpretan los eventos, los hechos reales. ¿Vale? Esto, ¿verdad? Es una posición, él asume una posición muy clásica, ¿sí? Una posición muy clásica de la ciencia, ¿vale? Es un conocimiento explicativo de lo real, una interpretación de los eventos. Por supuesto, es una interpretación rigurosa, ¿vale? Aquí la interpretación se va a hacer una oposición a un mito, ¿vale? Un mito no explica, no es conocimiento, ¿sí? Es un discurso que estructura lo real, pero que no explica nada, ¿sí? ¿Vale? O sea, piensen que está pensando en este sentido. Y luego dice, la verdad de la ciencia, si partimos del supuesto de que la verdad es la actualización en el cerebro, es decir, una construcción neuronal de lo real para manejarlo y cuestionarlo, y gestionarlo, perdón. Fíjense, la verdad implica, digamos, una construcción de lo real para manejarlo y cuestionarlo. Hay una potencia en la ciencia de manejo y de gestión de lo real, ¿sí? Que es opuesta al mito. El mito te explica, pero estructura lo real y no permite modificarlo, ¿sí? Esto, en verdad, es una posición muy... Si uno hace filosofía de la ciencia o teoría del mito, lo va a encontrar, ¿sí? Es una caracterización de manual, para decirlo de otra manera, ¿sí? Dice, así la vida humana en el horizonte individual o comunitario, conocimiento que nunca se adecua del todo a la realidad y en virtud de esto, la distancia entre la realidad y la ciencia va a permitir un proceso histórico de la ciencia, ¿vale? Sí, la ciencia es explicativa, es una interpretación de los eventos, pero para manejarlos y cuestionarlos, ¿vale? Este es el principio de, él va a entender ciencia y tecnología de la mano. O mejor dicho, dicho de otra manera para Dussel, la tecnología es tecnema ciencia.
¿vale? ¿Por qué? Dice, la tecnología, por su lado, parte de la tecné. La tecnología parte de la tecné, ¿sí? Es decir, aquellos instrumentos que el Homo habilis hace 4 millones de años o el Homo sapiens hace 150,000 años fue inventando para transformar la realidad a fin de permitir un aumento cualitativo de la vida humana, ¿sí? Fíjense cómo está pensando esto. La tecné es un invento para transformar la realidad. Pero ¿para qué transformas la realidad? Ya tiene una finalidad esta transformación. No hay una, para Dussel, esto, digamos, es muy problemático, ¿vale? Está suponiendo que la tecné o que todo instrumento, que toda tecnología tiene ya una finalidad, ¿sí? Y esta finalidad es el aumento cualitativo de la vida humana. Decirlo de otra manera es decir que está utilizando un discurso de sentido común para caracterizar la tecnología. Cuando tú le preguntas a cualquier persona qué es la tecnología, lo que te dicen es un instrumento para ayudarnos a vivir mejor, para mejorar nuestras condiciones de vida. ¿Sí? ¿Vale? Dussel está utilizando, por un lado, una caracterización de la ciencia de manual, en donde la ciencia se distingue, por ejemplo, del mito, en que la ciencia permite explicar o interpretar lo real para manipularlo y transformarlo. Por otro lado, está utilizando una caracterización de sentido común de, de la técnica, ¿vale? Como instrumento, una invención para transformar la realidad, para mejorar la calidad de la vida de los seres humanos, ¿vale? Esto tiene muchos problemas, ¿vale? Metodológicamente, en una conferencia, en el interior de un evento que quiere construir políticas públicas, no es ningún problema, ¿vale? Pero aquí no lo estamos leyendo como filósofos y filósofas, ¿vale? Entonces tenemos que preguntar por qué hace esto. ¿Por qué hace esto? Porque esto le va a permitir introducir un principio político, teleológico, ¿sí? Que le va a permitir estructurar o postular, ¿no? Que tienes que pensar la ciencia y la tecnología en relación con un principio exterior a su funcionamiento, que es un sentido de autodeterminación o de liberación o de revolución, un sentido político, ¿sí? Fíjense lo que dice después. La tecnología, podríamos así definirla, es la tecné tradicional o artesanal, subsumida por la lógica de la ciencia, de tal manera que la tecnología surge desde la revolución industrial en el siglo XVIII. Ok, fíjense, la tecné para Dussel siempre es artesanal, ¿sí? Y como es artesanal, va unida a lo científico, entonces lo artesanal más lo científico se convierte en industrial, ¿sí? Entonces, aquí tienes dos etapas, ¿sí? De lo tecnológico. Vamos, en la historia de la tecnología. Tienes el artesanal y tienes lo industrial, ¿sí? La cuestión aquí es que él no está pensando, no está postulando, porque no le importa, pensar lo tecnológico desde otro tipo de tecnologías, ¿sí? En la historia de la tecnología, no son las únicas, pero una tecnología más, por ejemplo, digital o otro tipo de tecnologías, incluso como Foucault, tecnologías del yo, tecnologías de producción de subjetividades, como las feministas han discutido la tecnología del género, ¿vale? O incluso desde de la estética, ¿no? Con técnicas del gusto, ¿vale? No, él está utilizando en verdad una historia incluso cuasi marxista, ¿vale? Del desarrollo de la producción capitalista. Primero es artesanal y luego industrial. Y entonces introduce sus definiciones, por un lado una de manual de la ciencia, por otro lado una de sentido común, ¿sí? De la técnica, al interior de esta estructura de pensamiento histórico, ¿vale? Tecnología, entonces, dice él, es tecné más ciencia. ¿Qué implicaría esto? Vamos, si uno lo ve, es como instrumentos, ¿sí? Que permiten alterar la vida humana con mucha potencia, ¿sí? Vamos, por la parte científica, pero que, según él, les falla, um,
les falla la teleología, ¿vale? ¿Por qué? Porque después se va a meter a toda una discusión de una visión reificada, ¿no? De una versión acrítica de la ciencia y una visión crítica de la ciencia o de la relación ciencia-tecnología, ¿vale? Mario Bunge para él es la posición tradicional en donde ve incluso la posición invertida, ¿no? De la ciencia para él, en donde parece como que la ciencia es autónoma de cualquier proceso económico, ¿vale? Y de cualquier proceso político, ¿sí? En cambio, él propone una visión crítica, incluso de colonial, en donde la ciencia tendría un sentido político en relación con la revolución, la liberación, la autodeterminación de los pueblos, ¿vale? Entonces, hay una discusión aquí política, una discusión política y de políticas de financiamiento de la ciencia. Fíjense, en el fondo es qué vamos a financiar, cómo lo vamos a financiar, ¿vale? Y esta discusión va en relación con una noción de técnica o de tecnología que, desde mi punto de vista, y se puede discutir, es muy débil, ¿vale? No está justificada. Está postulada, pero no está elaborada que así es, ¿vale? No sé, no sé qué les parece hasta ahorita, pero en verdad la posición por ejemplo, la posición de Nicole es mucho más problemática, porque él está suponiendo que hubo un momento en la historia de la modernidad donde la técnica eh, se liberó, ¿vale? O sea, vamos, estaba determinada por el sentido de otras prácticas, ya sea la política, ya sea la moral, ¿no? Pero, digamos, hubo un momento en la modernidad donde la práctica ya no tiene un sentido, ¿vale? Es más, le falta el sentido y entonces los medios, que son los medios técnicos, son autónomos y no tienen un sentido. Y entonces, para Nicole, hay que construirles un sentido, una finalidad externa, pero que al mismo tiempo sea práctica. Es mucho más complejo. En cambio, aquí Dussel de principio dice, no, pues es que ya hay una finalidad de la técnica. ¿Sí? ¿Cuál es? El aumento cualitativo de la vida humana. Entonces, si nosotros atendemos a esa definición de la finalidad, entonces decimos, a ver, ¿cómo vas a aumentar la calidad de la vida? Usando una posición tradicional en donde la técnica está enajenada por poderes políticos o una en donde la determinación del pueblo va a ayudar, ¿no? Va a determinar la ciencia. Pues básicamente la oposición es, digamos, obvia, ¿no? O es casi como una oposición de los militantes hackers por el software libre. A ver, ¿quieres que te roben tus datos, las compañías, o quieres tú determinar tus datos? ¿Vale? En verdad es una posición, la que está mostrando aquí Dussel, es una posición muy de militante político, ¿vale? O quieres que las compañías se apropien de tus datos, se apropien de tu conocimiento, o quieres tú determinar tus propios conocimientos, ¿vale? Esta es la posición que nos está presentando Dussel, pero está postulando esta oposición básicamente porque su noción de técnica es muy, digamos, simple, ¿vale? Él no cree que la ciencia tenga un poder autónomo, ¿vale? Que la ciencia tenga un sentido fuera de, de lo político. No sé si para tratar de elaborarlos más esto, voy a usar la presentación, ¿no? En la de Evernote, en las partes al final, él, digamos, una de las partes interesantes de la exposición de Nicole, del texto de Nicole, es que le está suponiendo que la técnica tiene una finalidad autónoma, ¿vale? Y que entonces los aparatos tienen un funcionamiento que no se reduce a su uso. Pero en cambio Dussel tiene una posición mucho más tradicional respecto a la técnica, porque la tecnología es un instrumento para transformar la realidad, como ya lo hemos visto. Es un instrumento para la mejoría de la vida humana. Por supuesto, no puede concebirse diferente a la ciencia. Esto es muy interesante porque una de las discusiones
respecto a la tecnología contemporánea es que es al revés. O sea, que la ciencia está completamente determinada por procedimientos tecnológicos y que no puedes afirmar cierta verdad si no tienes un procedimiento tecnológico que pueda producir esa verdad, ¿sí? Y no al revés. Uno le podría criticar el texto de Dussel que él tiene una noción fetichizada de la ciencia, ¿vale? Incluso cercana a la de Bunge, ¿sí? Veamos, si uno acepta esta postura de que no es verdad que hay una relación entre la ciencia y la tecnología, sino que la ciencia es como técnica propiamente, ¿vale? Entonces, él cree que la tecnología es un medio que necesita una finalidad externa y que esta finalidad externa es política, ética y económica. Entonces, está pensando que la tecnología es instrumental, es un instrumento. Es un instrumento que vamos a poder mejorar o empeorar, que vamos a utilizar de una manera o de otra, ¿sí? Y que por lo tanto va a ser una finalidad para un fin, ¿sí? Que aquí la única diferencia es que hay una potencia científica que le da un poder mayor a solamente un instrumental, ¿sí? Pero que el poder de la técnica o de la tecnología, perdón, viene de la ciencia, no viene de ella misma, ¿sí? Entonces, si se fijan, digamos, para mí, Dussel está representando una posición muy tradicional, ¿sí? Marxista, en relación a cómo se constituye o lo que es la tecnología, cómo se constituye la tecnología, ¿vale? Para un marxista, ninguna tecnología está exenta del capital, o más bien, está subsumido al capital, ¿sí? Por lo tanto, lo que tú tienes que hacer es liberarte del capital, pero para liberarte del capital también es que liberar los medios de producción. ¿Sí? La técnica se tiene que liberar de la lógica capitalista, pero la lógica capitalista está exenta, está externa al funcionamiento de la máquina, ¿vale? Aquí el problema, digamos, es que hay mucha discusión sobre si la forma de funcionamiento de la tecnología es puramente capitalista o es económica, ¿vale? ¿Por qué? Porque como el texto de Cole nos muestra un poco, o digamos, uno puede extraer de ahí, la idea es que la práctica tecnológica tiene una lógica, tiene un funcionamiento propio, ¿sí? Esto es lo que está en discusión en el texto de Dussel. Por supuesto, no le podemos exigir mucho más al texto de Dussel, porque es una conferencia situada, ¿vale? Pero esto también es interesante porque nos muestra que en una conferencia situada él no está utilizando grandes recursos conceptuales, sino que está diciendo solamente o elegimos autodeterminarnos tecnológicamente y por lo tanto cuando nos autodeterminemos tecnológicamente vamos a producir mejor económicamente o, ¿sí? Utilizamos una versión de la tecnología en donde ciertas empresas, ciertos poderes políticos determinan lo que producimos. Sí, básicamente esa es la posición de Dussel, ¿vale? Pero esto implica, digamos, conceptualmente lo que concibe como tecnología, que básicamente es como medio y como instrumento, ¿sí? Y adopta una postura muy tradicional, en donde, muy filosófica por otro lado, en donde tienes que modificar la finalidad, modificar el sentido por externo al funcionamiento de la máquina, porque la máquina en sí misma no te va a dar ese sentido político. Eso es externo, ¿vale? O sea, vamos, las máquinas ahí están y se pueden usar en el capitalismo o se pueden utilizar en el socialismo, ¿vale? Las máquinas ahí están. No hay una relación entre tecnología y capitalismo, digamos, solamente son instrumentos, ¿vale? Instrumentos que históricamente van a la par, ¿sí? No sé si soy claro en mi exposición. No sé si quieren afirmar alguna cosa ustedes, ¿sí? Digamos, en verdad, la posición de Nicole es mucho más compleja porque él viene de un pensamiento alemán, heideggeriano, en donde se ha discutido la relación de la verdad y la relación de la época con la tecnología. La posición de Dussel es una posición marxista, por lo menos en esta conferencia, mucho más centrada en la idea de
de lucha contra el capitalismo. Eso es lo que le importa. Por lo tanto, sus nociones de tecnología son más débiles, ¿vale? Incluso aunque, como les digo, él tiene un texto que es el cuaderno histórico tecnológico, que es una está en la carpeta, donde es un análisis bastante interesante de la tecnología, porque Marx, ya les he dicho, no tenía biblioteca. Entonces, cuando iba de país en país, se metía a las bibliotecas, a las grandes bibliotecas nacionales, e iba haciendo apuntes de los libros. Y él hizo un libro, ¿vale? Unos apuntes de todos los libros de tecnología que fue leyendo. ¿Por qué? Porque hay, si ustedes leen El Capital, hay una relación entre la producción capitalista y la tecnología. Solamente es posible, para decirlo de otra manera, solamente en condiciones tecnológicas industriales es posible que el capitalismo se desarrolle. Si no se puede desarrollar el capitalismo en una forma de producción artesanal. Tiene que ser industrial de cierta manera. ¿Vale? Entonces, aquí, ¿no? El análisis que hace Dussel es bastante interesante porque muestra esta relación entre el capital y, el, y la tecnología. Aquí en esta conferencia como que deja de lado estas posiciones, no quiere discutirlas, ¿sí? No quiere discutir cómo hay una relación intrínseca entre el capital y la tecnología. Más bien él está utilizando una caracterización bastante obvia, ¿no? Y de manual, en donde lo tecnológico es tecné, ¿vale? Y entonces es un instrumento que tiene una finalidad política o moral externa a él, ¿sí? Pero esto es problemático, porque si tú vendes esto en un espacio de creación de políticas públicas, ¿sí? ¿Qué efecto va a tener? ¿Vale? Le vas a decir, bueno, pues sí, ¿vale? Ustedes pueden usar la tecnología como quieran, cuando no estás tomando en cuenta que la tecnología tiene un funcionamiento externo digamos, a la lógica política o la lógica moral, ¿sí? Digamos, esto es mucho más complicado, ¿vale? Pero no sé, digamos, me gustaría saber si tienen alguna observación, alguna discusión sobre esto. Esto solamente es una exposición, digamos, muy pequeña para completar la revisión de la lectura, ¿vale? No sé si quieran señalar algo. Pues creo que no, porque pues es como, esa era también en parte mi duda, eh, sí de que Dussel en el texto la plantea más como un instrumento, pero, y ya, entonces eso es como, así como dices, pues deja mucho ahí para cómo utilizamos los instrumentos, ¿no? Y más la tecnología que es muy variada. Entonces, pero sí, o sea, yo también vi eso y esa era también mi duda. Ujú, Sí, pero él lo tiene que hacer porque está dando una conferencia en un ujú. espacio donde van a construir políticas transnacionales, no internacionales o multinacionales, Sí, ¿vale? pero eso Entonces, también da los ejemplos que da, ¿no? Sobre el petróleo y creo que era, no me acuerdo qué otra era, pero era una refinería y era otro, ¿no? Ujú, sí, 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 ¿no? Entonces ujú. es como, vamos, no es una reflexión muy fuerte sobre lo tecnológico, pero sí nos da avisos de qué está pensando, ¿no? ¿Qué caracterización de lo tecnológico está utilizando y cuál no? ¿Vale? ¿Y se puede hacer eso? O sea, me refiero, uno como filósofo puede decir eso en una conferencia política donde de seguro sí va a tener algún tipo de repercusión, aún sabiendo todos los problemas que lo que está diciendo tendría. Pues mira, yo, por ejemplo, creo que esta posición de Dussel la está tratando de llevar ahora Andrés Manuel López Obrador. O sea, ¿sí? Que básicamente es la aplicación nacionalista de lo tecnológico, ¿no? El Tren Maya básicamente es eso, la refinería es eso. Dussel habla de la refinería, no sé si, ¿no? De la producción. Y esto es bastante complejo, no sé. O sea, es una posición nacionalista de la tecnología, ¿no? En términos políticos, ¿no? En términos políticos es muy problemático porque si hay una discusión, por ejemplo, Benjamin, ¿no? El mismo Heidegger tiene una posición, vamos, por ejemplo, Heidegger piensa que los campos de exterminio,
vamos, solamente es una frase, ¿no? Los campos de exterminio son como la llegada de la época de la imagen del mundo, de la época de la técnica, ¿sí? Que no hay diferencia entre los campos de exterminio y, por ejemplo, la producción, voy a decirlo así, de guayaba tecnificada, ¿sí? O sea, vamos, pensar los plantíos de guayabas, ¿no? Con máquinas y con luz de, no luz de sol, con agroindustria, o sea, agroindustriales como se les llama ahora, ¿vale? Eh, no hay una diferencia, tampoco hay una diferencia con, por ejemplo, la ciencia de la clonación, ¿eh? Pero es porque él piensa que hay como una política interna al proceso tecnológico, ¿no? Que es la figura del desarraigo de lo humano. Digamos, y la decadencia de Occidente y el olvido del ser, ese tipo de cosas. Benjamin también cree, Walter Benjamin cree que hay una política, ¿no? Que hay un sentido político en la aparición de lo tecnológico. Y hay, digamos, eh, mm, muchos ejemplos que él pone, sobre todo los pone en relación al arte, ¿no? En la obra de arte en la época sobre productividad técnica. Incluso Nicole, cuando está afirmando que se necesita hacer una práctica de la práctica, o sea, es decir, una práctica de darle sentido a la práctica técnica, él está pensando una política, ¿no? Está pensando que la filosofía es la política de la técnica, ¿vale? De la tecnología, ¿no? Así como muy escuetamente, por supuesto, eso daríamos elaborar y cosas así, aunque su posición es más ética, ¿no? Aquí Dussel, no sé, es como mucho más práctico, ¿no? Pues viene de la tradición marxista, entonces está tratando de dar visos, ¿no? Visos de cómo los estados-nación podrían utilizar la tecnología para producir más y esto que beneficia a la población, ¿no? A la nación. Entonces, vamos, son posiciones diferentes, pero que se logran para nosotros en la clase confrontar, ¿vale? Entonces, aquí sí es cierto, o sea, yo sí creo, ¿no? En algún momento que no sé quién haya aconsejado a López Obrador, pero se ve en los ejemplos, son de 2014, no los ejemplos y la forma como está elaborando Dussel el discurso, que de alguna manera le llegaron las palabras a Andrés Manuel, ¿no? Por muchas razones, ¿vale? La forma como está pensando lo tecnológico, ¿no? La lucha, por ejemplo, con Twitter, ¿no? Ustedes, si son tuiteros o están cerca de Twitter, Andrés Manuel se pelea con Twitter cada día, o sea, diario, ¿no? De por qué dijeron y por qué no dijeron y su postura es ser moral, ¿no? Frente a esto. Vamos, habríamos que revisar esto porque en verdad nos pega a nosotros. Lo estamos viendo en vivo, ¿no? Y tenemos herramientas para pensar este tipo de cosas, ¿no? Esta es un poco también la cuestión de la clase. ¿Qué herramientas nos dan los pensadores mexicanos para pensar algo en lo que estamos metidos de lleno, ¿no? ¿Qué es esto lo que estamos haciendo? ¿Sí? Entonces, no sé, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna cuestión que quieran señalar más? ¿No? Déjenme